Ждал о том, как будет меняться наша позиция, если вот эта вот дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают, до 300 километров будет одобрена. Это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалацию. Amigos, quisiera compartir con ustedes un episodio curioso que ocurrió en los márgenes de la cumbre del G20 en Brasil. Durante una conferencia de prensa, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, respondió con firmeza a Occidente sobre la autorización del uso de misiles de largo alcance contra territorio ruso. Como era de esperarse, los representantes de la prensa occidental no tardaron en reaccionar, acusando a Lavrov de agitar la porra nuclear y de aumentar la escalada en torno a un conocido país de Europa del Este. Prepárense para escuchar las reflexiones interesantes de Lavrov, cómo puso a Occidente en su lugar, y también compartiré algunas ideas al respecto. Así que, empecemos. Occidente ha dado un paso decisivo al permitir que un conocido país utilice misiles de largo alcance. Esta decisión puede considerarse un punto de inflexión que inicia una nueva escalada en una situación internacional ya de por sí complicada. Los misiles, con capacidad para alcanzar objetivos a distancias significativas en manos de ese país, plantean preguntas y preocupaciones no solo entre sus vecinos, sino en todo el mundo. La principal amenaza radica en cómo se elegirán los objetivos. Nadie descarta que puedan ser instalaciones relacionadas con plantas nucleares o incluso infraestructuras del sistema de disuasión nuclear. Los expertos ya advierten que decisiones como esta solo aumentan la inestabilidad. El despliegue de tales armas en las fronteras genera incertidumbre, ya que los errores o provocaciones pueden tener consecuencias catastróficas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló recientemente: el mundo no puede permitirse nuevos conflictos. Ya estamos al borde del abismo. Sin embargo, parece que la voz de la razón se pierde cada vez más en el ruido de las ambiciones políticas. Esta decisión aumenta la presión sobre Rusia, obligándola a tomar medidas de respuesta. Y la respuesta no se hizo esperar. El día en que los misiles de largo alcance se utilizaron por primera vez, Rusia actualizó oficialmente su doctrina nuclear. Según las nuevas disposiciones, el umbral para el uso de armas nucleares se ha reducido y se ha ampliado la lista de condiciones bajo las cuales esto es posible. Este es un mensaje importante para aquellos que esperan jugar al límite de lo permitido. La parte rusa ha dejado claro que está preparada para cualquier desarrollo de los acontecimientos. En uno de sus recientes discursos, el presidente de Rusia subrayó: no buscamos la escalada, pero nos vemos obligados a defender nuestros intereses. Nuestra tríada nuclear está en pleno estado de preparación. Todas las coordenadas necesarias se han establecido hace tiempo. Tales declaraciones no pueden ser ignoradas. No se trata solo de retórica militar, sino de un mensaje real a ciertos políticos. Los sistemas de misiles Sarmat, capaces de alcanzar objetivos al otro lado del planeta, están en constante preparación. Pero, ¿están preparados quienes, paso a paso, empujan al mundo hacia el borde de un precipicio? En medio de estos acontecimientos, surgen cada vez más interrogantes sobre el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Muchos analistas creen que su retorno podría eliminar incluso la posibilidad hipotética de negociaciones o un gran acuerdo. En cambio, el escenario podría desarrollarse hacia una mayor tensión. En varias entrevistas, Trump ha mencionado que Estados Unidos debe demostrar fuerza y no hacer concesiones. Sin embargo, este enfoque, lejos de desescalar la situación, podría profundizar aún más el conflicto. La esperanza de que las mentes más calientes recapaciten parece débil, pero aún no está completamente perdida. La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para evitar un mayor deterioro. Como demuestra la historia, la escalada fácilmente se sale de control, y las armas que se perciben como instrumentos de disuasión terminan convirtiéndose en la causa de la destrucción. La decisión de Occidente de suministrar misiles de largo alcance plantea muchas preguntas. Evidentemente cambia las reglas del juego, eleva las apuestas y abre el camino a pasos nuevos y aún más peligrosos. Y aunque queremos creer que los políticos finalmente comprenderán la gravedad de la situación, la realidad hasta ahora dice lo contrario. La escalera de la escalada, de la que tanto hablan los expertos, se hace cada vez más empinada y el riesgo de un conflicto accidental o intencionado es cada vez mayor. Sin embargo, el mundo aún no ha cruzado el punto de no retorno. Tal vez la conciencia de la cercanía de este límite haga que las partes reconsideren sus acciones y encuentren un camino hacia el diálogo que tanto se necesita hoy. En este contexto, escuchen lo que Lavrov respondió a uno de los periodistas sobre los misiles de largo alcance. Cita: periodista: se discutió en la cumbre con representantes de otros estados, sean occidentales o amigos de Rusia, la conocida autorización de los estadounidenses para usar misiles de largo alcance contra Rusia. Si es así, ¿qué opiniones escuchó? Según usted, ¿por qué, a pesar de los debates y la existencia de esta autorización, ni el líder estadounidense ni el secretario de Estado han hecho una declaración oficial al respecto? Por cierto, acaban de llegar informes. Los ataques se realizaron con misiles ATACMS.
6 en total. Aún no se conoce su modificación exacta. ¿Qué cree que ocurrió y está relacionado con estas discusiones? Lavrov me hace una pregunta como si yo pudiera saber qué publica The New York Times. ¿Es verdad o un intento de tantear el terreno? No lo sé, pero el hecho de que los misiles ATACMS se hayan usado esta noche claramente señala su intención de escalar la situación. Sin la participación de los estadounidenses, es imposible utilizar estos misiles de alta tecnología. Putin ha hablado de esto en numerosas ocasiones, advirtiendo que nuestra postura cambiará si se aprueba un alcance de hasta 300 kilómetros para los misiles. En esencia, no es una autorización, sino una declaración abierta de que ese conocido país atacará a esa distancia. Los europeos debatieron este tema, pero decidieron que cada país tomará su propia decisión sobre si permite el uso de sus armas de largo alcance por parte de ese país. No puedo especular. Hoy, nuestras bases doctrinales nucleares han sido publicadas oficialmente. Allí se confirma todo lo que el presidente mencionó recientemente en público. La doctrina se considera en su contexto completo, no como lo hace Occidente, que solo extrae los puntos que le convienen. Periodista. En la cumbre del G20, Olaf Scholz reiteró que Alemania no tiene intención de suministrar misiles Taurus al conocido país y que no está dispuesta a permitir ataques contra territorio ruso, teniendo en cuenta que se niega a seguir la línea de Estados Unidos y Macron, así como el hecho de su diálogo con Putin. ¿Podemos hablar de una división en el bloque occidental? Lavrov. Todos vemos los mismos hechos. Si Scholz tiene una posición de principios, esto merece respeto. A pesar de la presión por parte de los verdes y otros opositores, está tomando una postura responsable. Esto lo diferencia de británicos y franceses. En cuanto a la decisión de Estados Unidos de permitir el uso de misiles con un alcance de hasta 300 kilómetros, según The New York Times, todavía no hay confirmación oficial ni por parte de la Casa Blanca ni del Pentágono, pero físicamente estos misiles ya están siendo utilizados. Cualquier modificación de los ATACMS es imposible sin la participación de inspectores estadounidenses, datos satelitales y la programación de objetivos. El presidente afirmó que si los misiles de largo alcance se usan contra territorio ruso, esto marcará una nueva fase en el conflicto entre Occidente y Rusia. Lo percibiremos como una etapa cualitativamente nueva y responderemos en consecuencia. Amigos, mientras tanto, Donald Trump vuelve a sorprender. En su reciente discurso, rompió con el canon establecido durante décadas en la política exterior estadounidense al afirmar que Rusia no es el enemigo de Estados Unidos. Nuestro principal enemigo está dentro del país. Son aquellos que arrastran a América a conflictos interminables y destructivos que no benefician en absoluto a nuestra nación, destacó el expresidente. Este giro drástico en su retórica desató una oleada de emociones tanto dentro de Estados Unidos como más allá de sus fronteras. Sin embargo, el significado de sus palabras se hace evidente al considerar la profundidad de la crisis que atraviesa la sociedad estadounidense. Estados Unidos, a pesar de su estatus como superpotencia, enfrenta problemas internos sin precedentes. Trump señaló directamente la crisis migratoria, calificándola como un cáncer maligno que está destruyendo la identidad nacional. Según el Departamento de Seguridad Nacional de EU, desde principios de 2023, más de 2 millones de migrantes ilegales han cruzado la frontera sur, estableciendo un récord absoluto. Los presupuestos de los estados fronterizos están al borde del colapso y las autoridades locales exigen acciones inmediatas de Washington. Paralelamente se profundiza la división cultural. Estamos al borde de perder el país que construyeron nuestros padres fundadores, declaró Trump dirigiéndose a sus seguidores. Parece que Trump no solo planea centrarse en los problemas internos, sino también rediseñar la política exterior de Estados Unidos. Una de las ideas clave de su discurso fue presionar a Europa. Los estadounidenses ya no pagarán por la seguridad de países que no valoran nuestra contribución. Europa debe asumir más compromisos financieros, afirmó. Este enfoque recuerda la retórica de Trump durante su presidencia, cuando criticó activamente a los países de la OTAN por sus insuficientes gastos militares. En aquel entonces exigió a sus aliados europeos que aumentaran sus inversiones en defensa hasta el 2% del PIB. Hoy, según los expertos, Trump podría ir aún más lejos, buscando pagos directos por el despliegue de tropas estadounidenses en Europa. Algunos analistas incluso sugieren que Trump podría iniciar el retiro de tropas estadounidenses del continente europeo. Según sus partidarios, tal decisión permitiría a Estados Unidos redistribuir recursos y destinar parte de ellos a combatir la crisis migratoria dentro del país. Sin embargo, el aspecto más intrigante es que este cambio en la retórica de Trump podría ser una señal para Moscú. Cabe recordar que en diciembre de 2021, el presidente ruso Vladimir Putin presentó un ultimátum a Occidente, exigiendo reducir la presencia militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas y desarrollar una nueva arquitectura de seguridad en Europa. En aquel momento, Occidente se negó a discutir tales condiciones, lo que se convirtió en uno de los detonantes del conflicto actual. Hoy en día, los expertos consideran probable que Trump esté dispuesto a negociar con Putin. Estados Unidos debe dejar de ser el policía del mundo y empezar a cuidarse a sí mismo, dijo Trump en 2019. Es posible que intente
alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Para Rusia, esto podría significar la retirada de la OTAN de sus fronteras y garantías de seguridad. Para Estados Unidos, un ahorro en gastos militares en Europa y la redistribución de esos recursos para necesidades internas. Las declaraciones de Trump han sido un auténtico bombazo para sus oponentes. Los demócratas lo acusan de jugar a favor de Putin y califican este enfoque como peligroso. Está dispuesto a entregar Europa a Rusia por sus ambiciones políticas, afirmó el senador demócrata Chris Murphy. Sin embargo, Trump, al parecer, no tiene intención de retroceder. Su equipo promueve activamente la idea de que las guerras interminables solo debilitan la economía estadounidense. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, CIPRI, Estados Unidos gasta más de $700,000 millones anuales en operaciones militares en el extranjero. Mientras tanto, los gastos en programas internos como infraestructura o salud siguen siendo insuficientes. Gastamos dinero en otros países mientras nuestras ciudades se desmoronan, afirmó Trump. Si se implementan los planes de Trump, podrían alterar el equilibrio de poder mundial. Líderes europeos como Olaf Scholz y Emmanuel Macron ya han expresado su preocupación por una posible reducción de la presencia estadounidense en Europa. Sin embargo, una cosa es clara: Trump nuevamente desafía el sistema establecido. Su retórica de que Rusia no es un enemigo y que el principal adversario es la división interna podría resonar entre millones de estadounidenses, cansados de las guerras y deseosos de un cambio.